entonces empecemos. Nos quedamos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Dice mi sobrina que la razón de estar conmigo. La razón de estar conmigo, no la he visto. No la he visto. ¿Alguien ya la vio? Como para que diga si sí es cierto que está triste o no. Sí. Sí, así lo veo. Bueno, dile a tu sobrinita que normalmente los sobrinos lloran más fácilmente, ¿no? Ya cuando uno crece, hay otras cosas que te hacen llorar más. Pero pues, aparte son Como que perritos, a de todos les 8 a tocan el 2. corazón. Exacto, además son perritos, o sea, por ejemplo, cosas que te hacen llorar, pues que el Barça pierda 8 a 2, ¿no? Es bastante triste. Pero bueno, ya tenemos nuevo técnico. Tenemos que Ronald Koeman saque al Barça de toda esta bronca. Me pidieron que pasara lista para más o menos tener una idea de qué porcentaje de los estudiantes están entrando a clase, ¿sí? Recuerden que yo no utilizo la lista como un criterio de calificación o como un criterio para quienes presentan examen o quienes no presentan examen. Y menos en este periodo de contingencia, donde eventualmente puede ser que tengas red, como eventualmente puede ser que no tengas red. Entonces, el utilizar el reglamento a rajatabla, si no lo utilizaba yo durante, de manera presencial, pues menos ahora, por las condiciones en las que vivimos, ¿no? O sea, puede ser que un día yo no me pueda conectar, pues porque pues me quedé dormido, ¿no? Y pues ya, no, o sea, puede ser que no tenga luz, o puede ser que no tenga electricidad, entonces, nada más va a ser para fines estadísticos. Becerril Bartolo Melani. Yo. Melani. Ok. Espera. Ok. Bonilla sea Alejandra. Ay, soy yo. Soy yo. ¿No te acuerdas de tu nombre? Oh, sí. ¿Seré yo? ¿Seré yo o no seré yo? Mejor me espero. Y si alguien antes responde, pues significa que no soy yo. Pero si nadie responde, significa que soy yo. Caray. Carrera, Orenday, Roberto Vladimir. Casas Rojas, Marta Paola. ¿No está? ¿No está Casas Rojas, Marta Paola? Creo que no. Creo que no. Imagínense que tuviera un hermano que se llamara Armando. Armando Casas Rojas. Y fue ingeniero, ¿no? El ingeniero Armando Casas Rojas. Estaría chido. Ok, no está. Alejandra Nicole Siret Miranda. Aquí merito. Ok. Itzel Estrada. Aquí. Okay. Daniel Francisco Gachuso. Daniel Francisco Gachuso. Gachuso me suena como un apellido argentino. De hecho, creo me parece haber escuchado alguna vez a un futbolista de apellido Gachuso.
pero no creo que sea él. Brandon García Álvarez. Aquí, presente. Ana Carolina Gómez Noriega. Yo. ¿Algún parentesco con Adela Noriega? ¿Algún parentesco con Adela Noriega? No. Entonces no. Qué lástima. Podrías haber exentado. Jacqueline González Espinosa. Yo. Daniela Michelle Gutiérrez Rosas. Joali Fernanda Hernández Gómez. Aquí. Itzel Aney Novela. Aquí. ¿Es novela o novella? ¿Cómo se pronuncia? Itzel. Lo puse en el chat. ¿Qué dice? Como sea, está bien. No sirve mi micro. Bueno, pero a ti, ¿cómo te gusta? ¿Como novela o como novella? Novella. Novela. Como la primera, ¿novela? Sí, ok. Zoe Daniela Rodríguez Miranda. Yo, presente. Alejandro Ruiz Guadarrama. Aquí. Jania Isabel San Román Plaza. Yo. Aquí estoy. Teresa de Jesús Saucedo Moreno. Sí, aquí. Jesús María Vázquez Lemus. Jesús María Vázquez Lemus. Y Salvador Villaseñor Barrera. Aquí. Entonces se supone que nada más faltan. Bueno, Jesús Lemus está incorporando. Entonces se supone que sí debe de estar alguien de los dos, Marta Paola Casas Rojas o Daniel Francisco Gachuzo. ¿Quién de los dos está? No se Porque ve en somos la en- lista. bien está Jesús. o alguien está doble. Porque se supone que estamos 18. No. Sí, ya. 17. No, sí. No, sí. Sí, no. No, sí, no. Ok, listo. Entonces, estamos aquí. Vamos a identificar, quedamos la semana pasada que íbamos a identificar a estos tres, ¿no? Entonces los tres los vamos a identificar de una vez, porque están emparentados. Recuerden que habíamos quedado que estos organismos se caracterizan por tener pleistotecios o peristecios divididos en un estroma y que además son de textura dura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué número vamos a empezar? ¿Por qué página? Página y número. Hongos sobrevividos en estromas, pero de consistencia dura. En la página 25. Página 25, número 7. página número 25,
Número 7, 7A o 7B. A. 7A. ¿De acuerdo? Dice 7A. Hongos duros leñosos o negruzcos, géneros Esquilaria, Daldinia y Filacia. Página 44. Página 44. Hongos en forma de dedos, regulares o irregulares. 1B de forma globosa. Entonces, ¿estos están de acuerdo que tienen forma de dedos? Bueno, algunas personas tienen dedos un poco deformes, ¿no? Pero a lo mejor este sí está como un poco más dediforme, ¿no? ¿Sí están de acuerdo que serían como forma de dedos? Sí. Ok. Entonces le vamos a entrar por ahí. Este sería el género Gilaria. Y para el género Gilaria, ahí está, claro, para identificar Gilaria. Luego abajito. Dice, hongos gruesos, más o menos de 1 centímetro de ancho y en forma de dedos. 1B, delgados, de menos de 1 centímetro de ancho. Esto seguramente es más de 1 centímetro de ancho. Entonces, 2. Hongos negros. 2B, blanquecinos. Entonces ahí llegaríamos a Gilaria polimorfa. Gilaria polimorfa se llama así porque las ascosporas no son regulares, sino tienen formas irregulares. Por eso se dice que es polimorfa, ¿sí? Entonces tendríamos que ver las esporas para poder confirmar que realmente es Gilaria polimorfa. De momento yo lo dejaría como una Gilaria. Normalmente cuando vean un hongo así en forma de dedo, déjenlo como Gilaria sp, porque ya para realmente la especie sí se necesitan las características microscópicas. Ok, entonces ahora vamos a identificar a estos y a estos, que son hongos en forma de bola. Entonces para eso nos vamos a ir más abajito a la 2. Dice hongos pequeños de menos de 1 centímetro de diámetro. 2B, grandes de más de 2 centímetros de diámetro. Estos tienen más de 2 centímetros de diámetro. Y estos tienen más de 2 centímetros de diámetro. Y aquí dice género Daldinia. Hay otro género que se llama, aquí lo voy a escribir. El género se llama Hipoxilon. Y este género Hipoxilon, que no viene aquí en la clave, se difiere del género Daldinia en que Hipoxilon, si nosotros cortáramos por la mitad a este hongo, veríamos la parte interna y la parte interna la veríamos toda carbonosa, ¿sí? Y ese sería el género Hipoxilon. En cambio, si cortáramos por la mitad y viéramos zonas concéntricas donde se ve una banda blanca y una banda negra, una banda blanca y una banda negra, ese es el género Daldinia. Este género normalmente es de zonas templadas y este género es de zonas tropicales, ¿sí? Entonces aquí no podríamos saber cuál es un hipoxilon y cuál es una daldinia. Tendríamos que hacer un corte para ver internamente cómo está dispuesto el tejido. Si todo es tejido carbonoso o si existen estos círculos. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que el lunes los vimos? ¿Se acuerdan o no? Sí. El lunes tristemente vimos a hipoxilon y daldinia.
Sí. Ok, ¿alguna duda o pregunta? Mm, ¿No? creo que no. Yo. Ok, Bueno, sí. ¿Cuál era el que estaba sí, ¿cuál en pregunta? lugares templados? El que está en lugares templados es hipoxilon Ok, y el que está en zonas tropicales es dalvinia. ok. Gracias. Normalmente, sí, pero siempre hay especies que son la excepción. Hay a veces, hay especies de dalvinia templadas y hay especies de hipoxilon tropicales, pero la mayor parte de las especies de hipoxilon son templadas y la mayor parte de las especies de dalvinia son tropicales. Ok, ahora el género más bonito que existe sobre la faz de la Tierra. Así es que yo les recomendaría que se pusieran cómodos, que se aproximaran una almohada a su silla o asiento, puesto que les voy a contar una historia. El ser humano está lleno de historias, ¿no? Y entre más años tienes, pues más historias tienes. Resulta que este género, el género El Vela, tiene una historia, tiene varias historias bien interesantes. Por ejemplo, este género originalmente fue descrito por Linneo, pero Linneo en su primer libro lo escribió así. Después, cuando sacó la segunda edición de su libro, lo escribió así. Y cuando sacó la tercera edición de su libro, lo escribió así. ¿Sí? Actualmente, así es como se usa. Aunque hubo una persona, hará unos 4 o 5 años, que quiso regresar a esto, pero todos dijimos, nah, no se ve chido, se ve más chido así, ¿no? Entonces, pues, por mayoría, pues quedamos que se quedara así. Además, muy pocos artículos o muy pocos libros se escribieron así. La gran mayoría, como el 90% de la literatura, está escrita de esta forma. Entonces recuerden que hay un código de nomenclatura y el código de nomenclatura dice que el primer nombre es el válido, es decir, este. Sin embargo, ese nombre puede ser sustituido por otro posterior siempre y cuando ese nombre posterior sea más famoso, que es este caso. ¿Sí? Por eso es que se mantuvo este, porque aun y cuando fue después, es el nombre más famoso por el que se le conoce al género. Bueno, entonces, total, que Linneo únicamente describió el género para las especies que cumplieran esto. ¿Sí? Es decir, las especies que tuvieran el apotecio lobado, a eso se le llama lobado, porque forman lóbulos, como las orejas, y que el pie estuviera, que tuviera costillas o que tuviera lagunas. ¿Sí? Entonces, pie costillado o lagunoso. Y ya. Entonces, para Linneo, esto era su concepto de el Vela. Y entonces ustedes dirán, ¿y entonces cómo llamaban a los otros géneros, estimado maestro? Ah, muy buena pregunta, alumnos. Resulta que entonces tenía otros nombres para las otras especies. A esto, para él,
si tenía el pie liso y el apotecio lobado, entonces a esto él le llamaba leptopodia. No sé qué significa lepto, pero podio sí sé qué significa pie, ¿sí? No sé si lepto significa recto o liso y por eso sea pie liso o algo así, para hacer referencia que el pie es diferente entre el leptopodia y el vela, posiblemente. Casi podría apostar que el lepto tiene que ver con liso o con sin costillas o recto o algo así. Bueno. Y este, que es en forma de copa, a esto él le llamaba macro, perdón, pero no sé escribir mucho con el mouse, macropodia, ¿sí? Y finalmente, los que tenían forma de copa, pero el pie costillado, para no, ahora viene mi chat. Dentro es delgado o fino. Ah, ok, gracias. Entonces sería como pie delgado o pie fino, ¿sí? Para leptopodia. Y para tenía, dependiendo del autor, dos géneros, que ambos es lo mismo. Unos a esto le llamaban Paxina, y otros ¿sí? Dependiendo a quién leyeras, algunos a esto le llamaban Paxina y a esto le llamaban acetamo. Es decir, macroscópicamente nosotros teníamos 4 géneros, ¿sí? Obviamente, para los taxónomos de esa época, seguramente era algo muy bueno poder distinguir macroscópicamente a los géneros, ¿no? Sin embargo, en 1932, una persona de apellido Nanfeld, que era no recuerdo si era un noruego o sueco, creo que era un noruego, Nanfeld, resulta que Nanfeld dijo, vamos a revisar todas esas especies de todos esos géneros para distinguir entre ellos. Y resulta que cuando los vio, microscópicamente todos eran iguales microscópicamente. ¿Y a qué me refiero con que todos eran iguales? Resulta que microscópicamente todos tienen una parte que es la parte de las ascas y las paráfisis, que esta parte ya dijimos que se llama el limenio, ¿sí? La parte fértil de un hongo se va a llamar siempre himenio, ¿no? Entonces están ahí las ascas con sus paráfisis y luego hay un tejido intermedio. Y ese tejido intermedio está así. Y finalmente hay un tejido externo que tiene forma así. ¿De acuerdo? Ahora, si esta especie es glabra, es decir, no tiene vellosidades, sería así. Pero si tiene vellosidades, las vellosidades se forman de esta manera.
como si fueran pirámides de células, ¿no? O sea, no son como en nosotros, que si nosotros viéramos una de nuestras vellosidades, sería un filamento. En este caso, las vellosidades de las alveolas son un conjunto de células de forma triangular, ¿no? Entonces son así como si fueran pirámides, ¿no? Bueno, entonces él dijo, como yo veo que todas las especies de todas las especies de todas las especies de y todas las especies de microscópicamente son así, a mí me importa un carajo cómo luzcan externamente. ¿Por qué? Porque en los hongos lo importante es lo que traen dentro. Y como lo importante es lo que traen dentro, entonces para mí, esto es una alvéola, esto es una alvéola, esto es una alvéola y esto es una alvéola. Y entonces escribió un artículo en una revista parroquial que casi nadie leyó y entonces pocos le hicieron caso. Sin embargo, los suecos y los noruegos sí le hicieron caso y muchos de ellos leyeron su artículo y efectivamente separaron juntaron todos los géneros en uno solo. Por eso es que aquí en la obra de Guzmán los maneja por separado, ¿sí? Ahorita vamos a ver que para Guzmán él utiliza más esta historia que les acabo de leer de separarlo en leptopodia, macropodia, paxina, el vela, porque macroscópicamente era más fácil manejarlo, pero no es la realidad. Ah, bueno, es que falta la siguiente parte de la historia. Entonces había quienes seguían a Nanfeld y quienes no seguían a Nanfeld. De tal manera que cuando surgen los primeros estudios con secuencias de ADN, pues nos damos cuenta que efectivamente Nanfeld estaba en lo correcto, que todo esto forma un grupo monofilético, ¿sí? Entonces el concepto de Nanfeld, basado en la disposición de los tejidos, en este caso para el vela, es una forma muy buena de definir a un género, sin importar si macroscópicamente unos tienen forma de copa, otros tienen forma lobada, otros tienen el pie liso o el otro tiene el pie costillado, ¿sí? O sea, esto, incluso yo en campo he encontrado en 2 metros de distancia hongos así, donde los pequeños están así en forma de copa. Conforme van creciendo, esa copa se va haciendo así. Y al final, los más grandes están así. ¿Sí? Pero hay hongos que toda su vida son así. Hay hongos que toda su vida son así. Pero hay hongos que pasan de aquí a acá. ¿Sí? Entonces uno pensaría que el estado ancestral es este y el estado derivado es este. ¿No? Ujú. Ok. Entonces, listo. Ya ahora sí, quiten su almohada y ya regresen porque ya terminó la historia. Porque ahora vamos a identificarlos. ¿Cuál quieren que identifiquemos primero? ¿El número 1, el número 2, el número 3 o el número 4? El 4. El número 4, empezamos con el más sencillo. Entonces, para eso, nos vamos a ir a la página 25 en el numeral 6, donde dice hongos carnosos o cartilaginosos con pie bien definido, con la parte apical profusamente alveolada, imitando una mazorca de maíz o una colmena, o lisa, pero con repliegues, semejando una boina
o un gorro arrugado. Bueno, yo diría más bien como una silla de montar, ¿no? Parece más como una silla de montar. ¿Están de acuerdo? Una silla de montar Pues media extraña. sí, Bien, ahí está sí, la sí silla de puede montar. ser. Aquí iría el jinete. ¿Sí? Ahí iría el jinete. Está peinado. ¿Sí? Pero como japonés, hombre. Así. Y trae todos los pelos extraños. Bueno, entonces entraríamos por ahí. Los colmenas y gachupines. Así le llaman comúnmente las personas. Les llaman gachupines a las cervelas. Y a las morquelas les llaman colmenas. Página 42. Claves para identificar gachupines y colmenas. Hongos con la parte apical o sombrero de forma irregularmente globosa o de boina, sin alvéolos. 1B, con la parte apical o sombrero en forma de mazorca de maíz o de elote. Pues no, sería 1A. Con la parte apical o sombrero en forma irregularmente globosa o de boina y sin alvéolos. El vela, página 42. Inmediatamente está ahí abajo. Puedes identificar el velas. Hongos con el pie liso o casi liso, blanquecino, gris o rosa, amarillento. No. Eso sería para este. Ah. Eso sería para este. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Con hongos con pie liso o casi liso. Entonces ahorita vamos a regresar a este. Entonces, pie profusamente alveolado, acanalado longitudinalmente, formando costillas o surcos irregulares sobre la superficie. ¿Sí? Pues aquí está. Ujú. Acanalado, formando a veces estas cosas como círculos. Perdí. Ok, 3. Hongos grises o de color café negruzco o café oscuro, sobre todo el sombrero. Blanquecino o de color paja, sobre todo el sombrero. Pues ¿Cuál sería? blanquecino. O de color paja. Ujú. Entonces, ¿qué sería? ¿El El- vela El vela lacunosa o el vela crispa. crispa? Sería el vela crispa. ¿De acuerdo? Ujú. Ahora, hay otra el vela que es morfológicamente muy parecido al vela crispa. Tiene el sombrero lobado, tiene el pie costillado, macroscópicamente es muy similar. Sin embargo, los pliegues, aquí no sé si lo alcanzan a notar que los pliegues son libres, es decir, no están adheridos al pie. Aquella especie sí tiene los bordes del sombrero adheridos al pie, adheridos al estípite. Y además, el vela crispa tiene vellosidades. Aquí tiene vellosidades. Y la otra especie es glabra. Aquella especie se llama el vela láctea. Y genéticamente el vela láctea está más emparentado al vela lacunosa que al vela crispa. ¿Por qué? Porque el vela lacunosa también los bordes del sombrero están adheridos al pie y también es glabra, no tiene vellosidades, ¿sí? Entonces, esas dos características son filogenéticamente muy importantes.
¿De acuerdo? Sí. Ahora, vamos a regresarnos a esta de acá. Ahora vamos a regresarnos a esta. Entonces, para eso tenemos que regresarnos a hongos con piel casi liso. 2. Hongos pequeños de 4 a 7 centímetros con el pie blanco, blanquecino o gris. 2B. Grandes de 8 a 15 centímetros de alto con pie rosa amarillento y sombrero café rojizo. Entonces, pie blanco, aquí está, y el sombrero café oscuro a café gris. Aquí está. Ujú. Entonces, esta sería el vela elástica, ¿sí? Ese sería el vela elástica. Ok. Esta vela elástica está tanto en Europa como en México. El vela lacunosa, originalmente nosotros pensábamos que estaba en México. Y citamos muchísimos materiales como el vela lacunosa. Sin embargo, cuando los europeos empezaron a secuenciar su material del vela lacunosa, puesto que el vela lacunosa fue descrito de Suecia, nos dimos cuenta que la vela lacunosa de Europa no es la misma el vela lacunosa de Estados Unidos y no es la misma el vela lacunosa de México. De tal manera que en México, lo que llamamos el vela lacunosa es en realidad un complejo de 3 especies. Una especie asociada a encino, una especie asociada a pino y una especie asociada a abies. Y a la especie asociada a abies ya le pusimos nombre, de hecho ya se mandó el artículo a publicar y estamos esperando a ver qué nos responden. Y esa se va a llamar el vela jocatoy. Sí, creo que ya les había comentado. Pero todavía nos faltan describir las otras velas lacunosas, las asociadas a pino y las asociadas a encino. Y es que el problema con el vela radica en que hay especies saprobias y especies micorrizógenas, de tal manera que las especies micorrizógenas no son las mismas las que están en Europa que las que están en América, pero las especies saprobias sí. Las especies saprobias que están en Europa son las mismas especies saprobias que hay en América. El problema es cómo saber si la especie que tú estás estudiando es saprobia o es micorrizógena, ¿sí? ¿Cómo sabrían ustedes si una especie de hongo es micorrizógeno o si una especie de hongo es saprobia? Preguntarle no es opción. Adelante, los escucho. Supongo que un hongo saprobio va a estar creciendo sobre materia en descomposición, ¿no? Y un micorrizógeno va a seguir adherido a una planta viva. Adherido. Bueno, este, ¿El hongo es el que está adherido o el micelio es el que está adherido? el micelio. O sea, el hongo puede estar por acá Ajá. y el árbol puede estar por acá. O sea, no importa. O sea, lo que importa es que esté el micelio conectado. Entonces, la conexión no creo que sea... Bueno, alguien podría decir, muy fácil, extraigo raíces del suelo y esas raíces van a tener micelio. Por lo tanto,
si yo extraigo ADN de ese micelio, pues obviamente el resultado va a ser el hongo que la está micorrizando. Y yo diría, efectivamente, esa es una. Otra, que esa es la que más se usa actualmente, ¿no? Porque es la más sencilla. O sea, te vas al bosque, agarras unos árboles que a ti te interesen, unos avies, puesto que quieres reforestar esa zona con avies, y entonces quieres saber esos avies qué hongos las están micorrizando, ¿no? Simplemente sacas raíces de avies y e incluso como los cebadores son específicos de hongos, no importa que se vaya un poco de raíz, nunca va a amplificar el ADN de la planta, solamente va a amplificar el ADN del hongo. Por eso es el método actualmente más usado. Otra técnica antes de que existieran los estudios con secuencias de ADN, porque aunque no lo crean, existía el mundo antes del uso de secuencias de ADN, aunque ustedes no lo crean. O bueno, aunque muchos investigadores no lo creen así, pero ¿cómo podía existir un mundo sin secuencias de ADN? ¿Cómo puede existir un mundo antes de que nosotros llegáramos? Nosotros llegamos a crear el mundo. No, créeme que ya existíamos, ¿no? No lo dije por nadie en particular, hablé en lo general. Sí, no, pues no voy a... Ay, ¿escuchó, maestro, lo que opina Fidel de ustedes los moleculares? No, en general, nadie se salva. Ni ella. Faust. Ok. ¿Alguien? Muy sencillo. Pongan a trabajar esa ratita. Ya dormida. No hay ratita. ¿Cómo de que no hay ratita? Tiene que haber. Si no, que hace girar la cosa esa que tenemos en la cabeza. A ver, ¿qué hacen los hongos micorrizógenos? ¿Qué hacen? ¿Ayudan a fijar nitrógeno? ¡Nitrógeno! Nitrógeno, la palabra clave, nitrógeno. Entonces, si yo agarrara estos hongos y quisiera saber si tienen nitrógeno y resulta que no tienen nada de nitrógeno, ¿qué tipo de hongo sería? Saprobio. Pues sí, ¿para qué quiere un hongo saprobio nitrógeno? ¿Para qué lo quiere? ¿A quién se lo va a dar? Pues a nadie. Entonces, ¿de qué le sirve tener nitrógeno? Puede tener nitrógeno como un compuesto de desecho, de descomposición. No sé si los hongos orinen. No lo sé, no lo sé. Pero no tienen nitrógeno. Ellos tienen principalmente carbono, puesto que se alimentan de carbono. En cambio, los otros, los micorrizógenos, van a tener nitrógeno. ¿Por qué? Porque ese nitrógeno les va a ayudar a intercambiarlo por carbono con las plantas. Entonces, si un hongo tiene nitrógeno, es micorrizógeno. Si un hongo no tiene nitrógeno, no es micorrizógeno. Punto. ¿Sí? Así de fácil y de sencillo. ¿Sí o no les satisface la respuesta? ¿O creen que habría otra manera de reconocer si un hongo es micorrizógeno o no? No, eso me gusta. La más difícil, ensayo y error, ¿no? Esa sería la más difícil. Ok, entonces ya determinamos a este hongo y ya determinamos a este hongo. Ahora, ¿por cuál quieren ir? ¿Por el 1 o por el 2? ¿Perdón? ¿Por el 2? ¿Por el 1? Ok. Si vamos a ir por el 1, entonces, ¿por qué número empezamos? Página y número.
Escriban en el chat rápidamente un número. Rápidamente en el chat un número. El 4. El 4 fue el primero. Y el 4 es... Ahorita les digo. El 4... Aquí es. Acá está. El 4... no vino. Casas Rojas, Marta Paola. Ok. El siguiente número que apareció en el chat fue... El número 3. Y el número 3 es Carreras. Orenday Roberto Vladimir, ¿no? Entonces, Roberto Vladimir, ¿en qué número empezamos? Página y número. Sí, para el 1. ¿Qué se llama? Página 25, exacto, bien. ¿Número? No. 5A. Ok, ¿por qué en el 5A? Lee un poquito del 5A. Pero lee un poquito de la 5A, de por qué tenemos que entrar por la 5A. ¿Sí? Ya ahí está la clave. Hongos en forma de copas. ¿Sí? Aquí está. Hongos en forma de copa. Listo. Entonces, vamos al página 38. ¿Ok? Ajá. No. La superficie interna no es violácea, es de tonos marrones. ¿Estamos de acuerdo? La que sigue. Exacto, de hecho ahí se ven las vellosidades, se ven perfectamente. Aunque ahí dice que apenas visibles, pues ese se los tiene bastante visibles. Entonces sería Macropodia macropus. ¿Alguien sabe a qué se refiere Guzmán cuando dice hongos elásticos? No, de hecho eso era lo que iba a preguntar. ¿A qué se refiere Guzmán cuando dice hongos elásticos? ¿A que los haces así? No, yo creo que No, se o sea, que se hacen poner- como así, ¿no? Como flexibles. Ajá. Exacto, que son flexibles, o sea, como cartilaginosos. Ese es un término más correcto, cartilaginoso. Como cartílago. Ya ven que el cartílago, pues lo puedes como doblar sin que se rompa. Ops. Ah. ¿No?
O sea, sí te traes un paso de oreja. ¿Qué pasó? No eran cartilaginosas. Ok, entonces, listo. Sería Macropodia macropus. ¿Sí? Actualmente el Vela macropus. Ahora vamos a entrarle a este otro. El 2, vamos a entrar también por hongos en forma de copa, pero con el pie no muy bien definido, ¿sí? O sea, aun y cuando este tiene el pie pues, más o menos definido, la realidad es que muchos de los individuos de este género, el pie se ve como un poco más deforme, ¿no? Entonces, por eso Guzmán a este género lo mete como, a este género lo mete como hongos sin pie o con pie mal definido. Entonces, ¿por qué número continuaríamos carrera? No, tú mismo. Entonces, ¿a qué número nos regresaríamos? Exacto. Nos iríamos al numeral número 3. Ajá. Y lee el numeral número 3. Bueno, aquí hay algo que se olvidó. Creo que Guzmán, en este caso, debió haber como sido un poco más preciso, ¿no? O sea, hongos con la superficie externa muy venosa. En este caso, aquí está la superficie venosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero hay hongos que que las venas solo llegan aquí. Es decir, la parte venosa es solo la parte del pie y no la superficie estéril del apotecio. Esta parte de aquí sería el apotecio o sombrero. Entonces hay algunos que las venas solo llegan hasta aquí. En este caso, las venas sí llegan hasta acá arriba. Entonces creo que en este caso habría que ser como un poco más preciso si las venaciones están en el pie o si las venaciones están acá o si las venaciones están en ambos lados, ¿no? En este caso a lo mejor como él todavía no cita más especies de este género, pues a lo mejor por eso no hace esa separación. Entonces, ¿qué especie sería? Porque el 3B es superficie externa lisa o casi lisa, pero sin venaciones. Entonces, ¿qué género sería este? Paxina, ¿sí? Paxina acetabulum. Actualmente el Vela acetabulum. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver ahora un hongo que me decepcionó. Este hongo fue de los primeros hongos en romperme el corazón. Resulta que este hongo yo lo colecté en el Cerro del Zamorano. Y entonces yo decía, ¡wow! ¡Qué hongo más precioso! ¡Qué hongo más hermoso! Estoy seguro que nadie en todo el mundo, en toda la historia sobre la faz de la Tierra, los 2000 años que llevamos más, los 2000
antes de Cristo y otros 2000 más con los egipcios, como en 6000, 8000 años, nadie sobre la faz de la tierra ha colectado este hongo. Este hongo va a ser mi primera especie que describa sobre la faz de la tierra. Este hongo me va a lanzar al estrellato de la micología, ¿no? Entonces yo estaba así súper feliz, o sea, no podía creerlo, que existiera algo tan hermoso y que jamás alguien lo hubiera descrito, ¿sí? Y entonces un día vino un investigador de la UNAM, que fue mi asesor de tesis de licenciatura, me dijo que quería venir a Querétaro con sus estudiantes de licenciatura a conectar y que si podía servir de guía. Y le dije, pues sí, no hay ningún problema, vamos a Mialco a conectar. Mialco está cerca de Querétaro y es un lugar muy, muy bonito para conectar. El camión puede entrar a Laguna, entonces no hay ningún problema y demás. Y entonces resulta que íbamos en el camión y todos los micólogos de ñoños iban jugando a un juego donde una persona dice una letra y entonces todos tienen que decir un género con esa letra y pierde el que no se sepa ningún género con esa letra y no se vale repetir géneros, ¿no? Y entonces pues ya estábamos jugando a eso y de repente les digo, no, 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 o sea, yo en el Cerro del Zamorano encontré un hongo impresionantemente bonito, es un hongo gelatinoso, es un hongo blanco que tiene dientes, o sea, ¿cómo un hongo gelatinoso va a tener dientes? O sea, yo creo que es otra cosa. Y en eso este investigador saca unas claves con unas fotografías. Curiosamente, saca este libro y entonces empieza. A ver, voy a tratar, a ver si lo encuentro rápidamente. Alguien lo encontró mucho más rápido que yo. A lo mejor él ya conocía más estas guías que yo. Yo creo que nunca he utilizado esta guía. Solo la tengo por las fotitos bonitas. Tal vez sacó otra guía y no era esta. ¿Alguien ya sabe qué género es? De hecho, en Google se ponen hongo gelatinoso con dientes, les va a aparecer, pero todavía no lo hagan. Ah, debe estar por aquí. Pero no está. No, entonces eran otra guía, la que él traía. A ver. Vacinas, perines, conductorus, se consiguen. Ah, de esta forma.
Página 459. Hechos. Aquí está. Entonces me muestra esta imagen. Este de aquí. ¿Sí? Y yo así cuando lo vi, mi hongo. Y me dice, encontraste un pseudohymnum gelatinosum. Ese hongo está registrado de Europa, de Estados Unidos, incluso ya está registrado muchas veces de México. Y yo, no está tan chido, ¿no? Entonces, adiós a toda mi fama y gloria. Por eso es que antes de ilusionarse, deben de tener fundamentos con los cuales ilusionarse. Y yo me estaba ilusionando sin tener ninguna evidencia. Caray. Entonces, ya les dije el nombre. Bueno, fijan que no escucharon algo y vamos a determinarlo, ¿sí? Ok. Entonces, fijan que no escucharon. Ahora sí, Carrera, Vladimir, di un nombre para que esa persona nos ayude a identificar a este hongo que no sabemos cómo se llama. Sí, adelante. De tus compañeros. O compañeras. ¿A quién? ¿Michelle? No sé por qué lo sospeché. Adelante, Michelle. Empieza en la página 25, numeral 7C, con otras características. Okay. Dice, hongos gelatinosos o subgelatinosos o algo carnosos y son blancos o de color rosa anaranjado y de forma de cerebro o corizudo. A veces subcartilaginosos, blancos, amarillentos. ¿Están de acuerdo que tenemos que traerle por ahí? ¿Por hongos gelatinosos? Sí. O sea, en general, esta lámina, todos estos hongos son gelatinosos. Este es gelatinoso, este es gelatinoso, 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 gelatinoso. ¿Sí? Entonces vamos a entrarle por hongos gelatinosos y ya ahí vemos hacia cuál los vamos. ¿De acuerdo? Adelante, hongos gelatinosos. Página 46. Dice, hongos pedunculados o no pedunculados. Pues, pedunculados. Pedúnculo corto o mal definido, hongos subglobosos o en forma de copa. Pedúnculo largo y bien definido, hongos en forma de espátula, pétalo o alcayata o de sombreritos globosos. Pues, el 12, ¿no? Cuatro. Hongos pequeños. Espera. Hay un pequeño gran problema.
Sí. Profe, tengo una duda. Sí. ¿Qué es alcayoso? Alcayat. ¿Alcayata? ¿Dónde está? En el 2B. ¿En el 2B? Ah, una alcayata. Sí, A ¿qué es ver, eso? pues una alcayata. Mira, vamos a buscar en Google cómo es una alcayata. Alcayata. Nunca he visto un hongo en forma de alcayata. Caray. Caray, no veo el parecido entre un hongo y una alcayata. No recuerdo haber visto un hongo en forma de alcayata. O sea, hongos en forma de espátula, pétalo, ahí sí, pero de alcayata o de sombrerito globoso, de sombrero globoso sí, pero de alcayata no. Quién sabe, está bien extraño. A lo mejor el concepto de alcayata pues es diferente del de Guzmán que el que nosotros estamos viendo en internet. Pero bueno, te iba a comentar, la situación es la siguiente. Resulta que para Guzmán, para identificar este hongo, el que no sabemos qué género es, este de aquí, tendríamos que entrarle por hongos con dientes, en lugar de entrarle con hongos gelatinosos. Entonces, como ya estamos en hongos gelatinosos, pues mejor vamos a identificar a estos de acá. ¿Estamos de acuerdo? Y ya después identificamos a a través de hongos con dientes. ¿Sí? Entonces, empiezas con hongos pedunculados. Entonces, entrarías primero por ¿estamos de acuerdo? Que este sería el pie. Entonces, continúa. Ya después nos vamos por estos que son hongos no pedunculados. Adelante. 2. Tienes tu micro apagado, Mitch. Perdón. Entonces, en el 2A dije que no, y luego es 2B, pero un color largo y bien definido. Nos vamos al 4. ¿Sí? Luego del 4, Ok. hongos pequeños de medio a 1,5 centímetros de alto. No, Y, estos son más grandes. sí, y luego grandes de más de 2 centímetros de alto. Hongos más o menos planos en forma de espátula, de 3 a 7 centímetros de alto, de amarillentos a café amarillo. ¿Cómo? Es que no entiendo, no sé, no puedo visualizar cómo es en forma de espátula. Para que fuera en forma de espátula, el laboratorio es utilizado una espátula, ¿estamos de acuerdo? Que es esta cosa. No Que sé, no uso tengo algo. esponja para. Ah, o sea, que es Sí, algo sí, sé así cuál es la espátula. recto. Ok. Así, o sea, esta parte del sombrero, en lugar de ser así globosa,
O sea, si lo ves en 3 dimensiones, en lugar de ser así globosa, es un poco aplanada, Ah, ok, ok. ¿sí? Entonces está el pie y el ensanchamiento del sombrero, pero ese ensanchamiento, en lugar de ser así globoso, es más bien hacia aplanado, Ok, ¿sí? ok. Entonces, bueno. Globoso, aplanado. Globoso, aplanado. Ok, continúa. En forma de alcayatas irregulares o de mitades de embudos mal definidos, con pie lateral largo y grueso, ¿no? Pie cilíndrico y cabeza o sombrero Bueno, rugoso. ahorita en internet cuando terminemos, buscamos a Flogiotis para ver a qué se refiere Guzmán con alcayata, ¿no? Ok, entonces continúa. Pie cilíndrico y cabeza o sombrero rugoso. El primero es amarillo o amarillo anaranjado y el segundo café oliváceo o verde oliváceo, según yo. Entonces, ¿qué sería? Pues sí, ¿no? Leotia lubrica. Leotia lúbrica, ¿sí? Entonces, este hongo sería Leotia lúbrica y se distingue porque casi es totalmente de tonos amarillentos. Aunque a veces ahí dice que el pie, no, la cabeza puede ser un poco de diferente color. Hay otra que es Leotia virens. Y Leotia virens es de tonos más verdosos. Leotia lúbrica es de tonos amarillentos y Leotia virens es de tonos verdosos. Ok, entonces ahora sí vamos a ver esa especie que tanto nos ha presumido Guzmán, que tiene forma de alcayata, Phylogiotis. ¿Ah? Pero no nos está No compartiendo sé su pantalla. de dónde le salió. ¿Eh? Ah, Que ¿no si estoy nos puede. compartiendo la pantalla? Sí, no. Por eso, perdón, es que pensé que sí estaba compartiendo la pantalla. ¿De dónde saca Guzmán que eso es una alcayata? O sea, yo incluso lo definiría con forma de copa irregular, ¿no? O sea, está la copa. Ah, ok. Está la copa y vean, es como de una copa irregular, ¿no? Como cuando vimos a Otidia. ¿Se acuerdan? Que veíamos que Otidia tenía forma de copa irregular. Ujú. Entonces está la copa, pero tiene una abertura. Y el pie, pues no es como muy bien definido, ¿sí? Entonces ven como el pie parece como de esos vasos cerveceros que son así y que aquí se ensanchan de esta manera, ¿no? Pero bueno, es una forma de alcayata muy extraña. Sí, de hecho, como dice Joari, ¿no? Tiene más forma de pétalo. Y de pétalo, yo también estaría de acuerdo en que la mejor definición sería forma de pétalo y no tanto de alcayata. Pero bueno. Tan. Listo. Entonces ahora vamos a irnos por hongos sin pie. Estabas leyendo. ¿A quién quieres ahora que lea?
No, Tere. ya sabía. No, Tere ya leyó la vez pasada, ¿no? Sí, yo leí la vez pasada. Y Tere ya leyó la vez pasada. No sé. It. Edith, ¿Perdón? ¿hay una Edith entre nosotros? No, dijo it. Itzel. Hola. Itzel, ¿hay una Itzel entre nosotros? Sí, yo. ¡Ah, hay dos Itzeles! Sí. Itzel y Itzel Aney. ¿Cuál de las dos? ¿Itzel o Itzel Aney? Itzel. Itzel Estrada. ¿Dónde está Ok, la página adelante. de donde empiezan los gelatinosos? Que perdí la página. Estamos en la página 46 Ah, gracias. y vas a entrar por 1B, no pedunculados. ¿Y es cuál? El de abajo, ¿verdad? ¿El café? Y O el amarillo. dependiendo, si encontramos primero a este, pues nos vamos por este. Pero si encontramos primero a estos, pues nos vamos por estos. ¿Sí? Dependiendo a quién encontremos primero. Ok. Adelante. No pedunculado 6. Luego, hongos que no tienen forma de orejas. Pues creo que ninguno. ¿Cómo Sí. no? Ah, bueno, sí. Mira. Este tiene una forma de oreja. 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 Bueno. Todos tienen forma de oreja. Es más, hasta nos están escuchando. Y dicen, ¿cómo es posible que nos digan que no tenemos forma de oreja? ¿Qué les pasa? Pero como de oreja de Entonces, ratón, ¿no? Bueno, cada quien tiene oreja de lo que puede, ¿no? Hay unos que tienen orejas de elfo, hay otros que tienen orejas de coliflor. Entonces, Bueno, entonces sería 6B. no discriminemos. De forma de orejas o masas Ok. semejantes, o a Ok. embudos circulares o deformados de color café rojizo oscuro, blanquecino sobre sí. Ok. Entonces, hasta el 11. Dice, hongos grandes de más de 2 centímetros de diámetro en forma de orejas algo deformes, gelatinosos o cartilaginosos, café rojizo oscuro, blanquecinos o grises. Yo creo que es ese. Ok. ¿Ese es el género? Auricularia. Auricularia. Listo. Página 49. Dice, hongos con masas cartilaginosas o subgelatinosas de 2 a 10 centímetros de diámetro con la superficie de arriba grisácea, cubierta con pequeños pelos y la superficie de abajo violácea. Lisa pero con venaciones. Dice, la cual se extiende sobre la corteza de los troncos en donde salen. Yo creo que es esa. O sea, auricularia mesentérica. Bueno, la realidad es que apenas vamos a sacar el artículo de la revisión del género auricularia de México, porque nos hemos dado cuenta que auricularia mesentérica, muchos de nosotros citamos auricularia mesentérica y también auricularia politríca y auricularia aurícula, y resulta que a la hora que obtuvo las secuencias de ADN, ninguna de ellas existe en México, ¿no? Entonces, son como 8 especies, de 8 o 9 especies de auricularia las que existen en México, pero ninguna de las que está aquí, salvo auricularia delicata, que está en México, todas las demás auricularias que cita Guzmán no están aquí, ¿no? Incluso muchas de ellas, sus nombres son muy ambiguos, porque lo que para una persona era auricularia mesentérica, para otra persona era auricularia mesentérica, y para otra persona era auricularia mesentérica. Entonces,
Auricularia mesentérica en realidad es un complejo de muchas especies que bien a bien no sabemos ni siquiera qué es auricularia mesentérica. Entonces se han tenido que redefinir varios complejos de especies, ¿sí? Entonces yo mejor lo dejaría como auricularia SP y ya, ¿sí? Porque hasta que no se haga esa revisión, que yo creo que va a salir pero muy bonita, porque le estamos metiendo todo el aspecto etnomicológico de estos hongos. Estos hongos en las zonas tropicales son pero muy apreciados, porque saben impresionantemente deliciosos. Es como si estuvieran comiendo cueritos. O sea, en las carnitas ya ven que están los cueritos, y es como lo más rico de las carnitas, los cueritos. Entonces, estos hongos, cuando ustedes los están comiendo, tiene esa consistencia de cuerito. Entonces saben impresionantemente deliciosos y son más abundantes en zonas tropicales que en zonas templadas. Incluso hasta ahí en el artículo viene cómo es lo conocen las personas. Y las personas incluso reconocen varias especies de auricularias y tienen sus nombres en dialecto, ¿no? Donde ahí viene qué significa cada palabra que ellos le dicen. Hay un que es jede, que significa como hongo, y hay otro que nanatl, que también nanatl significa hongo, y entonces dependiendo de la región, dicen un nombre y terminación nanacatl, y otros dicen un nombre y terminación jede, ¿no? Entonces dependiendo de la región, es como el mismo nombre, pero con diferente terminación, puesto que hongo, algunos lo llaman de una forma y hongo lo llaman de otra forma. Entonces está padre toda esa parte de auricularia, de cómo en una misma región, como hubo como una divergencia, o sea, un dialecto se separó, sin embargo, siguieron consumiendo los mismos hongos, ambas poblaciones, pero el prefijo lo conservan, pero el sufijo lo cambian por la modificación que hubo en la lengua. Entonces y en el sur, obviamente, pues también le llaman de otra forma, ¿no? Porque ya utilizan otros dialectos más emparentados con el maya, mientras que acá en la zona centro de México son más dialectos emparentados con el otomí. Pero en fin. Entonces todo esto yo lo dejaría como auricularia, ¿de acuerdo? Okay. Y entonces nos regresamos a que sí sería hongo que no es en forma de oreja. Entonces, ¿a qué número nos regresamos? A Excel. Ya perdí la página otra vez. Página 47. Hongos pequeños, grandes. Al número 7, hongos que no tienen forma de oreja, 7. Y luego hongos de masas gelatinosas globosas y pequeñas, de 2 a 5 milímetros de diámetro, de color amarillo anaranjado a café rojizo en seco. Crecen sobre cortezas de árboles y forman conjuntos fusionados unos con otros. Pues yo creo que es ese. Pero es de 2 a 5 milímetros de diámetro. Sí, y eso son más de 2 a 5 milímetros de diámetro. Entonces sería 7B, masas gelatinosas de más de 1 centímetro de diámetro, pero no menos de 10, regularmente planas o globosos cerebriformes. Luego al 8, hongos con masas más o menos planas, pues no. Más o menos globosas, eso sí, de 2 a 3 centímetros de alto, por 2 a 8 milímetros de diámetro, blancas o amarillo anariñadas, translúcidas. Pues como que no me convence. O sí, no, sí.
Luego, hongos amarillo anaranjados de 2 a 5 centímetros de diámetro, a veces hasta 10 centímetros. Crecen sobre troncos podridos en bosques de pinos y abetos, destructores de la madera. Pues yo creo que es ese. Ok, ¿qué hongo sería? Tremela lutescens. Exacto. Y si ustedes se van a Google y dan clic en el vela, el vela, Tremela lutescens, les va a aparecer algo como esto, ¿no? ¿Sí? Entonces eso significa que pues, está bien. Tremela lutescens. Y listo. Entonces ya determinamos todos los hongos de esta lámina. ¿Sí? La próxima clase continuamos con estos de acá. Ah, bueno, nada más nos quedó lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿sí? De castigo por mal comportamiento. Porque vamos a entrarle por hongos, por hongos con dientes. Y de hecho, en la próxima clase tenemos también otro hongo con forma de dientes, que es este de acá. Entonces aprovechamos y vamos a entrar a hongos con dientes para entrarle a este también. ¿Sí? ¿Por qué con dientes? No entiendo. ¿Perdón? O sea, ¿por qué con dientes? Porque pues tiene dientes. Como, Pero ¿cómo que dientes? mira, un diente, otro diente, Ah, otro no, diente, ese sí, otro pero el diente, otro. otro diente. Ah, a ver, espera. El otro. Y los. Pero aquí ya no lo podemos hacer grande. Creo que ya es todo. Mira, no sé si alcanzas a ver un diente, otro diente, otro diente, otro diente. ¿Sí los alcanzas a ver o no? Sí, no, como en el borde, ¿no? Bueno, es que en el borde, sobre todo aquí en este borde, pues es porque son más evidentes, ¿no? Pero a lo mejor si la foto hubiera sido como enfocando esta parte del centro, porque la foto está como enfocando esta parte de acá del borde, y por eso es que son más evidentes. Pero si la foto hubiera sido enfocando esta parte del centro, seguramente serían un poco más evidentes. Mira, incluso, por ejemplo, en esta parte de aquí del pie, mira, aquí está este que es muy evidente, ¿sí? Lo voy a quitar. ¿Sí ves cómo está muy evidente ese diente? ¿Sí o no? ¿O es mi imaginación? No, sí se ve, es que O, a simple vista. o veo lo que yo quiero ver. Mira, acá se ven más. ¿Sí? De plano, si me dices que aquí no los ves, híjosles, ¿no? O sea, aquí aún y cuando no está enfocado, sí alcanzas a ver que tiene dientes. Aquí, Sí, que está un poco más enfocado, son mucho más evidentes, ¿no? Entonces, por eso, por eso se le entra con hongos con dientes. Pero acá también tengo hongos con dientes. Entonces, más bien, voy a tener que rearmar esas diapositivas. Sí, porque aquí está otro hongo con dientes que
son muy evidentes, ¿no? Acá está otro hongo con dientes y este hongo también tiene dientes. Entonces, más bien, los tengo que separar a todos ellos y juntarlos en una diapositiva. ¿Sí? Mira, ve, ahí están los dientes. Este de acá, ahí están los dientes. Y este de acá, a lo mejor, ese sí cuesta un poco más de trabajo, porque como el hongo es muy grande, en este caso estos hongos, yo los he encontrado de este tamaño. Así enormes. Pero ese hongo lo registran como comestible. Sin embargo, cuando yo lo he probado, sabe muy amargo, muy amargo. Por eso nunca lo he consumido. Pero muchos lo registran como comestible. Yo cuando lo pruebo digo, pero ¿cómo pueden comer esto tan amargo? ¿No? Pero en fin. Es que es comestible, pero no ¿alguna? rico. Bueno, sí, o sea, es comestible, pero sabe feo, pero es comestible. Pero en cambio hay otros hongos que saben muy ricos. Entonces, no sé por qué desperdician su tiempo consumiendo estos hongos que no saben rico, habiendo otros hongos que sí saben rico, ¿no? Parecen más corales que dientes. Pero no es un coral. los de la siguiente diapositiva parecen corales. Coral, mirad. Achis, ya la cagué. Corales. Estos de aquí sí parecen corales, ¿no? Estos hongos, estos sí parecen corales. Pero aquellos, ¿de dónde salen los corales? Es que Itzel decía de esos. ¿Eh? Itzel decía de esos que parecían corales. Decía pero esos yo nunca los marqué como con hongos con dientes. No, pero como estaba la diapositiva, Esos no los marqué. parecían corales. Por eso dije que iba a tener que volver a acomodarlos, puesto que aquí había un hongo con dientes, esos no los señalé, y que en la siguiente diapositiva también había hongos con dientes, que eran estos de acá, este y este. Sí, igual alguien puede haberme dicho, no, pero este no tiene dientes. Sí, pero yo nunca dije que tuviera dientes. Este tampoco tiene dientes. Es que la presentación va atrasada. Lo que dice. Es que dice algo y como que vemos unos hongos y de repente se cambia la diapositiva. Después, entonces. Por eso la confusión. Entonces. Cuando estaba hablando de los dientes, estábamos viendo la otra diapositiva. Ajá. Ese no lo sabía. Ok, está bien. Entonces es problema de la red. Que tarda en pasar. Sí. Ok. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Nada? Ok. Entonces, si no tienen dudas ni preguntas, nos vemos el lunes. Nada más, antes de que se vayan, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Retroaliméntenme. Pues siento que vamos bien, pero en las presentaciones vamos un poquito rápido porque sigo un poquito perdido con los primeros conceptos. Ok. O sea, como que lo explicó bien, pero lo vimos muy rápido. Entonces, cuando dice peripecia, apotecia y de repente era como, ay, ¿qué era eso? Pero no alcancé como a notar todo.
Es que, bueno, una cosa, recuerden que en los libros ya están las clasificaciones, ¿no? Y en los libros ya están los términos, por eso no pongo tanto detalle en las clases, porque eso ya está como en los libros escrito. Y esta parte taxonómica de reconocer a las especies, le pongo más detalle porque es donde es a lo que más se van a enfrentar. Es lo que más eh, es más fácil dar la teoría que el laboratorio, siempre. Por eso es que muchas personas en sus clases no dan laboratorios, porque el laboratorio es realmente donde se demuestra si sabes o no sabes, ¿no? Yo puedo agarrar un libro y aprenderme todo el libro y entonces dar una clase y ustedes dirán, wow, wow, ese maestro sabe un montonal de cosas, ¿no? Pero a la hora que tú dices, bueno, vamos al laboratorio y ahí se va a ver, y entonces, no vamos a tener clases de laboratorio. ¿Qué? No, vamos a tener pura teoría. Pues no, entonces por eso es que yo, como que la teoría, eh, más bien, me gusta que más bien ustedes lean sobre otras propuestas de clasificación, lean sobre otros términos, lean sobre otras características y eventualmente me digan o me interrumpan, oiga maestro, pero yo vi que tal persona propuso que ese grupo se clasificaría de esta manera, etcétera, etcétera, y entonces ya podemos entrar en una discusión. Pero si ustedes se van a quedar únicamente con lo que yo les estoy diciendo, pues entonces sí les va a causar confusión, sí les va a causar problemas, puesto que únicamente se están quedando con esa parte. Si ustedes agarran un libro de hongos, no sé, por ejemplo, El reino de los hongos, van a empezar a leerlo y se van a dar cuenta que tiene una estructura donde tú vas a ir siguiendo taxonómicamente a los grupos, que es la misma estructura que estoy siguiendo yo. Por eso es que no digo, bueno, si tienen dudas o preguntas, pues también ahí está el libro del reino de los hongos, o está el de Micota, que es también otro libro, que también sigue más o menos la misma clasificación que yo estoy siguiendo, y listo, ¿no? Entonces, por eso es que no me detengo mucho en explicar, o sea, explico lo realmente necesario, ¿no? Y ya, listo. Pero sí, ustedes también lean en otros libros eh, sobre algunas cosas que les hayan quedado claras y podemos discutirlo cuando toque teoría sobre ello. Porque les digo, o sea, si no se van a quedar con esto que yo les estoy diciendo, pues es muy fácil perderse. Por eso tienen que también leer a otros autores. Incluso cuando a mí me daban las clases, conmigo no seguían un orden. O sea, un día me hablaban de ascomicetos, al otro día me hablaban de mixomicetos, al siguiente día me hablaban de quitridiomicetos, y al siguiente me hablaban de deuteromicetos, y al siguiente me hablaban de basilomicetos. Y entonces era un desorden, porque no sabías de qué te estaban hablando. Pero si tú leías en los libros, entonces decías, me está hablando de este grupo taxonómico, me está hablando de este grupo taxonómico, me está hablando de este grupo taxonómico. Entonces, por eso es también bien importante que ustedes se den tiempo para leer sobre otras propuestas de clasificación, sobre otras formas de cómo definieron los grupos, etcétera. Pero se van a dar cuenta que la terminología es la misma. Apotecios, peritecios, cleistotecios, unitunicados, bitunicados, protunicados, osteolos, etcétera, etcétera. Eso es incluso más importante que saberte una propuesta, la terminología, ¿sí? La terminología es algo que ustedes tienen que repasar y repasar y repasar. Paráfisis,
estromas, todo eso tienen ustedes que repasarlo. Sí, incluso hasta les traté como de poner dibujitos de cómo se veía cada cosa. Esa terminología, repásenla, repásenla, repásenla. Sé que no es fácil, porque es la primera vez que escuchan esos términos, ¿no? A diferencia, yo siempre digo, a diferencia de la botánica o la zoología, que desde niño te dicen que es una raíz, que es una flor, que es un fruto, que es un pistilo, que son orejas, que son pies, que son alas, que son aletas, etcétera, etcétera. Entonces ya de alguna manera cuando llegas a zoología o botánica, pues ya traes un buen de términos para esas materias. En cambio, para toda la parte de microbiología, virus, bacterias y hongos, como no es algo común que veas en primaria, secundaria, preparatoria, entonces los términos se te hacen como más difíciles de comprender porque nunca antes los habías escuchado y nunca los habías utilizado, ¿no? Pero es eso, es nada más cuestión de que los practiquen y ya. ¿Sí? De que lo revisen, hagan un glosario, o sea, si tienen que hacer un glosario, hagan un glosario incluso con dibujos, y ese glosario con dibujos, pues les va a ayudar muchísimo, porque ya nada más cuando tenemos la clase que yo les digo, hongos celuloides en estromas, ¿qué era un estroma? ¿Qué era un estroma? Entonces volteas a ver tu glosario, un estroma, es esto y su dibujito, ok, ¿sí? Y listo, ¿sí? Entonces, yo recomendaría que hicieran un buen glosario con incluso con dibujos, y eso les va a facilitar mucho cuando tengamos las clases, cuando tengan dudas de algunos términos, ¿no? Profe, entonces, no sé si Sí. podría, bueno, es que pasaron la presentación para ir como anotando como todo, pues, no le voy poniendo mis dudas. Ok. Entonces, les mando la presentación antes del lunes. No sé si hoy, no sé si mañana, pero antes del lunes ya está, ¿sí? Puede ser que esté, dependiendo de cuánto pese pasar la PDF, se las mando por correo electrónico al jefe del grupo, o bueno, a su correo institucional, o lo subo al Facebook, dependiendo de cuánto pese, ¿no? Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Nada? Ok, pues nos estamos viendo y suerte a todos. Y buen fin de semana. Gracias, igual. Igual, bye. Gracias, bye. Suerte. Ay, profe.